Hola, buen día. Hoy se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos. Estamos con la doctora Iris Marín Ortiz, la defensora del pueblo. Defensora, buen día. ¿Y cómo está el panorama de los derechos humanos en Colombia? Bueno, buenos días. Desafortunadamente la situación de derechos humanos en Colombia es grave y lo sigue siendo. Y hoy en el Día Nacional de Derechos Humanos y también como parte del inicio de mi gestión como defensora del pueblo, pues quise llamar la atención sobre algunas de las problemáticas que considero más graves, pero que no son las únicas en materia de derechos humanos. En primer lugar, una de las crisis de derechos humanos más graves del país y del mundo es la violencia de género y la discriminación contra las mujeres. Esto se refleja en cifras alarmantes, como más de 600 feminicidios entre mayo del año pasado y mayo de este año, entre otras cifras que reflejan esta situación. En segundo lugar, la situación de violencia derivada del conflicto armado y de la violencia organizada, que afecta especialmente a territorios como el Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca, norte de Santander. Y que se refleja en las alertas tempranas que ha hecho la Defensoría del Pueblo, que son más de 140 que hoy en día tienen seguimiento activo, y allí ella ha hecho un llamado para poder contribuir desde la Defensoría del Pueblo con información para que las mesas de procesos de sometimiento, acercamiento, sociojurídicas, negociaciones, puedan adoptar medidas en favor de la protección de la población, porque esta violencia está afectando a comunidades étnicas y afrodescendientes, especialmente a través del desplazamiento y el confinamiento, pero a toda la población. Violencia contra las mujeres, reclutamiento de niños y niñas, asesinato de líderes, lideresas sociales, ambientales y comunitarias, y de firmantes del acuerdo de paz principalmente. Un tercer punto es el tema de la crisis carcelaria, que tenemos que seguir trabajando. Un cuarto punto es el tema del derecho al buen futuro de niños, niñas, jóvenes. El suicidio de niños, niñas, jóvenes y adolescentes ha crecido a niveles alarmantes y muestran una desesperanza que le estamos dando a ellos en poder hacer parte del futuro de nuestro país. E igualmente el tema de cambio climático y todos los desastres, el desplazamiento, etcétera, que son una emergencia que debemos atender desde las políticas públicas y desde la voz de las comunidades. Defensora, sobre el caso de los niños, ¿qué es lo que está pasando? Los jóvenes de que se están autolesionando, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas y qué se está haciendo? Pues la Defensoría del Pueblo, inclusive antes de mi llegada, hizo un informe diferencial sobre el tema. Ya era un tema al que le había llamado la atención, y hay una situación de entornos protectores. ¿Qué son los entornos protectores? Pues en primer lugar la familia, en segundo lugar la comunidad, el colegio, etcétera, pero en general toda la sociedad. Son niños, niñas, adolescentes que están creciendo en medio de mucho agobio económico. Son niños y niñas que pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2. En sus familias hay violencia intrafamiliar, violencia de género, no hay oportunidades de estudio, hay preocupación sobre los ingresos, etcétera. Crecen agobiados y sin falta de fe. Creo que tenemos que trabajar en profundizar, no solo en entender las causas, sino en trabajar en las soluciones, especialmente en los lugares donde más se presentan estos suicidios. Bueno, sobre alertas tempranas, hay inclusive una en Bogotá por presencia del tren de Aragua, Clan del Golfo. ¿Cómo está la situación hoy respecto a eso? Sí, desafortunadamente pues es una alerta que está en situación de seguimiento en este momento. Tanto el tren de Aragua como el Clan del Golfo participan en actividades relacionadas con economías ilícitas, microtráfico que está afectando a niños, niñas y jóvenes pues en sus colegios, su uso para estos trabajos ilegales, pero también asesinatos, amenazas, inclusive desplazamientos intraurbanos. Bueno, sobre el caso de las conversaciones con las disidencias, de los diálogos con el ELN, el papel y su perspectiva de lo que está pasando hoy, sobre todo con el Ejército de Liberación Nacional. Pues ojalá se pueda avanzar en el proceso de negociación. El ELN es la segunda guerrilla después de las FARC que persiste, digamos, es una de las guerrillas más grandes de la historia del país, que persiste desafortunadamente en la violencia, y pues lo ideal es llegar a un acuerdo de negociación política con ellos. Es necesario redoblar esfuerzos y que las partes se comprometan verdaderamente en avanzar con resultados tangibles, que estén orientados a un resultado y que el proceso permita la protección de la población civil. Muchas gracias, defensora. Bueno, gracias. Florencio Sánchez, desde la Defensoría del Pueblo en Focus Noticias. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida.
El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50%, tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida, tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.